Hola y bienvenido nuevamente a mi canal de YouTube. Yo soy Javes Ramírez, nuevamente con ustedes por aquí para comentarle y analizarle los temas más importantes que le atañen a usted, me atañen a mí. Recuerde que pueden encontrarme en la 103.3 Fogarate FM Radio en el show de Luis Corporán a las 7 a.m. de la mañana de lunes a viernes. No olviden suscribirse, dar like, activar la campana, comentarme, criticarme, argumentar. Si les llama la atención que trate algún tema, también lo pueden colgar por ahí, por esa vía. Pueden comunicarse conmigo a través de mis redes sociales también, que se llaman igual que el canal Javes Ramírez F. Miren, un temita bien breve, incluso por fuera de la parafernalia política del día a día. A mí me llamó la atención eh, una noticia que vi, una noticia que vi de algo que yo he comentado hace mucho tiempo, incluso que cuando lo había comentado, cuando había hablado de eso, lo había analizado, mucha gente me llamaba loco, la gente en el calor de las redes sociales que te escucha y tal vez ni siquiera te entiende, pero son prontos para criticar, para dejarte caer, tal vez incluso un desprecio, porque ni siquiera la usan para debatir, es más un tema de quillarme y discutir por discutir, ni siquiera sin entender. Y es con respecto a una noticia de CDN de la antigua orden. Ustedes saben que la antigua orden tiene unos cuantos días en el Congreso haciendo una especie de bueno, se le puede llamar marcha, pero es más una manifestación ya, porque marcha yo sé que caminar por ciertos sectores, reclamando ciertas cosas, lo cual tienen todo el derecho del mundo, pero me llama la atención que tienen una especie de paro, están estáticamente ahí en el Congreso, y en el Congreso, haciendo alusión a unos cuantos temas, entre ellos un tema que la antigua orden ha tomado como causa, que es el tema haitiano. También el mismo tema al calor de la ley esta del Código Penal, con lo que le pusieron la ley Mordaza, que se popularizó así. Está también otra inquietud de la antigua orden, es la reducción del financiamiento de los partidos políticos. Entonces, pero que sí me llamó la atención y quería compartirlo por aquí, era lo siguiente. Hay un titular de esa noticia que decía como que Ángelo Vázquez, que era el líder de la antigua orden, no se sentía, causaba extrañeza al joven que la gente no se había sumado a su causa o a su marcha, porque la causa tal vez todos podemos compartirla. En lo que nunca nos vamos a poner de acuerdo posiblemente es en torno a la forma, porque podemos estar de acuerdo en el fondo, tal vez la forma uno la ve que puede cambiar, que puede ser distinta, y eso es normal en una democracia y en una sociedad. O sea, eso pasa en los partidos políticos, pasa en las comunidades, eso es normal. O sea, que usted y yo estemos de acuerdo en el fondo de muchas cosas, por ejemplo, que todo el mundo quiere vivir bien. Yo quiero que mis amistades estén bien, ellos quieren que yo estén bien, bueno, tal, pero cada quien va a manifestar esa relatividad que es estar bien en la forma. Entonces, ¿qué pasa? Que causa extrañeza para Ángelo, que ha tenido poca concurrencia y poca participación la gente, y verdaderamente los medios de comunicación también le han dado muy poca cobertura. Ahora, ¿por qué yo quiero traer ese tema? Porque yo hace mucho tiempo, incluso producto de una conversación que llegué a tener con algunos políticos jóvenes, importante resaltar, políticos jóvenes, yo decía que esa que las inquietudes, cuando usted las manifiesta en las marchas, son buenas. Las marchas son un mecanismo de presión y son un mecanismo muy viejo, tan viejo como la política. Usted cuando vive en democracia, usted pone sus inquietudes al servicio, sus inquietudes, su persona al servicio de la causa que usted entienda, lo hable. Ahora, ¿qué pasa? Que la marcha tiene un componente, y es el siguiente, es lo que yo venía señalando hace mucho tiempo. Incluso haciendo un análisis incluso cronológico, yo comencé a ver ese fenómeno a partir del año 2018. Y es el siguiente, que cuando tú popularizas las marchas, cuando tú haces de la marcha un medio tal vez único para manifestar tus inquietudes,
la marcha con el tiempo, marchar, puede deslegitimar causas, ni siquiera grupos, porque no tiene que ver con el grupo. Las inquietudes del grupo uno la va a compartir, tal vez tenga diferencia o no se sume, pero ni siquiera es el tema del grupo como tal, sino las marchas. ¿Por qué decía esto? Porque en el año 2018 todo el mundo sabe lo que pasó con la Marcha Verde, que la Marcha Verde, hoy uno ve muchos actores de la Marcha Verde involucrados en el mundo político, en espacios de poder. Lo mismo pasa con la Marcha Negra del año 2020, que se montó una parafernalia en contra del gobierno que en ese momento era el PLD, y se marchó en contra de algo incluso que era falso, que era un famoso fraude, que al final ni siquiera fue un fraude nada, pero la gente se volvió loca y marchó. No era un fraude porque fue un fallo tecnológico, no fue un fraude como tal, que luego incluso se aclaró, pero al calor de todo, en la psique de la gente se quedó eso, obviamente impreso. Incluso todavía hoy hay personas que hablan de eso como si fuese sido un fraude. Entonces, ¿qué pasa? Que las marchas, y yo tengo tiempo advirtiendo eso, incluso yo tengo un artículo que invito a leer a ustedes con respecto a las marchas. De hecho, voy a dejar el artículo abajo en la descripción del video, en el Nuevo Diario, donde yo hablo de que cuidado con el camino de marchar por todo, porque cuando tú te conviertes en una sociedad o en un grupo que vas a marchar a la calle por cualquier cosa, por todo y por nada, por cosas a veces que ni siquiera tienen una importancia tal, sino tal vez la intención de hacer ruido, y si no es la intención de hacer ruido, tal vez por el tipo de causa, se entiende así. Y cuando tú marchas por absolutamente todo, además de que te deslegitima como individuo, deslegitimas el mecanismo para hacer presión. Muy recientemente pasó una marcha, que era de que la marcha azul, que era un jovencito de YouTube, inteligentico, un muchachito que tiene inquietudes en el análisis político, súper interesante, que se llama Sura, si no mal recuerdo. Y él convoca una marcha y yo recuerdo que le dije a un amigo que iba para esa marcha se le va a morir en el camino. Ese muchacho fue incluso a medios de comunicaciones importantes. Ese muchacho me parece que estuvo en un medio en la mañana, días antes o el mismo día de Esto No es Radio. Y yo recuerdo haberle dicho a un amigo, esa marcha no va para ningún lado, porque no se entiende la causa, parece simplemente una persona que tiene inquietudes y que se le metió en la cabeza marchar, y cuando tú coge la marcha como un mecanismo único, vuelvo y digo, de manifestación, eso es lo que hace que pierde legitimidad. E incluso la gente, cuando se marcha por todo, cuando tú comienzas a hacer un grupo que marcha de que por toda la vaina, vamos a marchar hoy porque el agua es transparente. Bueno, vamos a marchar hoy porque el cielo es azul. En lo que eso deviene, señores, en lo que eso deviene, es que con el tiempo pierde legitimidad. De hecho, hay un político o una política, porque fue una joven política que me dijo en un momento que ella entendió incluso desde su propia causa y trinchera partidaria, que la marcha es el equivalente a cuando tú tengas un edificio bien alto y hay un parqueo lleno de gente, que ese ruido allá arriba no llega. Yo no comparto ese planteamiento, pero lo entiendo. Y yo creo que en el caso de la antigua orden, más que una deslegitimidad del grupo como tal, que ya eso está a juicio suyo, yo creo que lo que está cojo con respecto a la marcha que tiene la antigua orden en el Congreso, el paro que tiene la antigua orden ahí, que está estática ahí, creo que va para 27 días ya. Yo creo que el problema ni siquiera es la antigua orden. Yo creo que el problema es la marcha como tal. Porque incluso a mí me llamó la atención que la última marcha que se convocó con respecto a la ley Mordaza o al Código Penal, que se le puso el tema de ley Mordaza por unos artículos bien complicados, yo recuerdo haber dicho lo mismo en un comentario. Dije, cuidado con lo que hacen de convertir la marcha en un instrumento para todo, porque la marcha en el tiempo, usted agarra las redes sociales y cuando a usted le moleste un tema y usted tiene fuerza de convocatoria, mucha o poca, la usa de que para marchar, eso en el tiempo pierde fuerza. En el tiempo pierde fuerza porque lo que es un mecanismo democrático, donde usted manifiesta inquietudes que quiere obviamente que el poder político canalice, cuando se hace chabacano, pierde legitimidad. Y el problema de las marchas,
como pasó en el 18, como pasó en el 20, es que las marchas tienen la vulnerabilidad de que siempre se van a infiltrar actores que están en otra cosa. De hecho, la última marcha que se convocó con la ley Mordaza, las personas, con el Código Penal, las personas, muchas personas que fueron a marchar ahí, de las personas que más carnavalescas fueron, que yo vi gente con un tape en la boca y con una vaina aquí, son las personas incluso que cuando le pusieron un micrófono para que hablara de lo que buscaba ahí, no tenían ni siquiera la menor idea de a qué se debía la manifestación. Y yo le puedo asegurar a usted, entre ellos un personaje famoso que tiene una joyería, yo le puedo asegurar a usted que ahí hay gente, o que hay gente que va a marcha, que tú lo agarras y tú le preguntas de qué se trata, dime un artículo del código que tú sientas que te van a censurar. Y posiblemente ni siquiera saben cuál es la ley del Código Penal. Usted hasta le pregunta, ¿cuál es la diferencia del Código Procesal Penal y el Código Penal? Y no saben ni siquiera qué hacen ahí marchando. Y eso también es parte de relajar el aspecto de marchar por todo. Porque cuando tú conviertes la marcha en una cultura de manifestación, se chabacanea. Y cuando se vuelve chabacana, pierde fuerza. Y aquí en el país yo estoy sintiendo, por otros factores también, que el componente de la marcha se lo está llevando el tiempo. No porque el grupo se desacredite, porque un Somos Pueblo, un joven como Azura que convocó, una antigua orden, no es verdad que socialmente tienen ahora mismo algún tipo de... No es verdad que ahora mismo usted puede atribuirle algo, con lo cual se desacredita. Yo sé que Somos Pueblo tuvo un inconveniente ahí, obviamente, de cosas que la gente cuestionó, pero no es verdad que Somos Pueblo o Antigua Orden están desacreditados como tal, porque uno siente y comparte perspectiva de ambos grupos. Ahora, ese instinto de que vamos para la calle por todo, eso lo que hace es relajar la marcha. Entonces agarran una marcha y lo que puede ser un instrumento para meter presión, para que mis inquietudes se vean ahí cristalizadas en un congreso o con el presidente, como pasó. Entonces se chabacanea. La gente incluso que va ya no es la gente que siente algo por la causa, sino el que coge el escenario para los rimbombantes. No sé si me doy a entender. Y cuando tú la chabacaneas, ya donde tú tienes presencia de gente que le importa el tema, que le aporta incluso al tema tal vez. Entonces tú lo que tienes como resultado luego es una maldita chercha que le quita causa, que le quita legitimidad a la causa. Y yo creo que en el caso de la antigua orden, que eso es lo que está pasando con la antigua orden en el Congreso, nosotros compartimos la misma inquietud de la antigua orden. Lo que yo creo desde mi perspectiva, usted puede comentar si está de acuerdo conmigo, si lo comparte o no. Usted puede comentar, manifestar su inquietud. Ahora, desde mi punto de vista, y no algo de ahora, es que en el 2018 incluso es tanto el relajamiento que está pasando con las marchas, que ya hace mucho tiempo, aunque es bien sabido, pero ya hace mucho tiempo las marchas para muchas personas se convierten en medios de conquista para otro propósito que tal vez usted o yo que vaya y se manifieste, se da cuenta luego detrás de cámara. Entonces, eso que saca CDN, ese titular como de que Ángelo Vázquez, que es el líder de la antigua orden, está decepcionado o que esperaba mayor participación de la ciudadanía, yo creo que no se debe a que la antigua orden, vuelvo y digo, está en el piso o algo así. Es que el mecanismo de marchar se agota. Y con eso, y con esto termino, hay otro problema. Las marchas dan un golpe, no solamente mediático, sino que causa un efecto social. Entonces, cuando una marcha pierde fuerza, o el término marcha como manifestación social en la democracia que usted vive, y el término marcha pierde fuerza, sucede lo siguiente, que luego para que hagamos una caminata, que nos presten atención, entonces tenemos que apostar doble, tal vez a la rebeldía o a un tipo. Entonces una marcha se te puede convertir en una anarquía social momentáneamente. Por eso es que presionar y asfixiar con marcha y manifiéstate por allí, y vamos a manifestarnos por allí, y a manifestarnos por allá, eso realmente agota, eso causa apatía.
Y me parece que en el caso de la antigua orden también, que comenzó en un momento con el tema haitiano, pero entonces luego la antigua orden viene el tema Yetse. Bueno, vamos a marchar por Yetse. Bueno, pero luego que se cayó un motorista. Bueno, vamos para el motorista. Bueno, pero entonces que los vehículos tan caros. Bueno, vamos a marchar porque los vehículos tan caros. Bueno, pero que en el colmado del salame ya lo venden ahora cuadrado y no redondo. No, no, pues marcha también. Entonces yo creo que eso es posible que sea parte de esa lejanía que puede sentir incluso. Me causa extrañeza que sea de un grupo como la antigua orden, con un poder de convocatoria profundo. Ahora tú lo ves en el Congreso, pareciese incluso como hablando en el vacío, y tú te sorprendes por la falta de convocatoria. Pero desde mi perspectiva, honestamente, me parece que fue que agotaron tanto el mecanismo de la marcha, que cuando la sociedad ya ve que tú, vamos a marchar, no, no, olvídate, que aquí esa gente marchan por todo. Y eso pierde fuerza. Me parece que la reflexión debe ir por ahí. Bueno, nos vemos en otra entrega. Suscríbanse, den like, comenten, critiquen, argumenten, debatan. Me pueden seguir en mis redes sociales y recuerden que estoy en la 103.3 de 7 a 9 de la mañana de lunes a viernes. Nos vemos en otra entrega.